Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quisiera compartir contigo un pensamiento acerca de el poder de las serpientes del cielo. La palabra serpientes en hebreo, una de ellas es seraf, y quisiera permutarla a Rafá, Shin, para explicar un poquito el desarrollo de lo que son las serpientes del cielo y culminar también en un consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Así que iniciemos viendo Isaías capítulo 6 versículo 2, donde dice: por encima de él, hablando de el Señor, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Vemos que en esta visión que tuvo Isaías cuando muere este rey, dice que ve el trono del Señor y lo ve a él sentado. Dice que sus faldas llenaban el templo, pero dice que por encima de él había serafines, y que estos con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Sabemos que hay muchas representaciones y significados en relación a sus alas, en relación a su rostro, pero quisiera enfatizar en este día, ¿en qué? En que dice que cubren sus rostros, cubrían sus rostros. ¿Por qué razón cubrían sus rostros y por qué razón cubrían sus pies? Cubrían sus rostros porque obviamente ellos reconocían que el único que merecía la gloria, la honra y el ser visto era el Señor, no ellos. Muchas veces esta es una característica que existe en el ser humano, el ser vistos. Mírenme, miren mi rostro, miren con quién estoy, miren con quién ando, miren con quién puedo andar yo. Estoy con el mero mero, estoy con el Padre, estoy con Dios. Pero la Escritura me enseña que estos cubrían sus rostros, es decir, que no les interesaba un reconocimiento propio, sino estaban ahí por una razón específica, y era levantar y proclamar el nombre del Señor. Dice que con otros cubrían sus pies, el cual no querían que vieran, que viera este profeta Isaías el caminar o el trayectorio de estos seres angelicales que son muy poderosos, muy sabios, muy hermosos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de estos seres que vemos que son de los más hermosos y que vemos que hay también en ellos una grande sabiduría para hacer tantas cosas, pero no deseaban ellos que vieran su caminar. No deseaban ellos que vieran: miren mis reconocimientos, miren lo que yo he logrado, miren lo que yo he alcanzado, miren mi rostro, miren mis pies, lo que yo he caminado, lo que yo he logrado. No era esa la razón, sino que el Señor, lleno de su gloria, fuera exaltado y levantado, porque al fin de cuentas todo lo que hemos logrado, tanto los malaj de los cielos como los malaj de la tierra, es por Dios, no es por nosotros. La hermosura no viene de nosotros, viene de Dios. El caminar que hemos logrado no viene por nuestro mérito, viene por su misericordia, porque Él nos ha permitido y Él es el que nos ha dado la habilidad. No la hemos logrado por nosotros mismos. Ahora, entonces estos seres vemos que estaban ahí, proclamando el nombre del Señor. Ahora, su propósito de estos serafines, y ahorita vamos a ver la palabra serafín en hebreo para ver su significado. Y uno de los propósitos de ellos era la sanidad, la restauración, la liberación. En Juan capítulo 3 verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, siempre vamos a encontrar que las serpientes de alguna manera son levantadas con una finalidad específica. Aquí dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Se recordará usted que hubo un momento que el pueblo empezó a murmurar, y dice que Dios mismo envió unas serpientes de fuego a que mordieran al pueblo por esta causa, que estaban ellos desarrollando mal las cosas.
pero dice que Dios le dijo, para que haya una restauración en ellos, levanta una serpiente, y todos aquellos que vean esta serpiente, dice, no van a morir, sino van a vivir. Y está haciendo una referencia de por qué también recuérdese que esos seraf dice que estaban volando, es decir, que ellos estaban en un ámbito donde no estaban ni pegando en el suelo, pero tampoco estaban elevados muy altos, sino que estaban en un lugar específico para ser vistos. Y este propósito es que entendieran aquellos que los veían que por medio de ellos Dios traía la sanidad, la liberación, la restauración. Y esto hace referencia a que nuestro Señor Jesucristo también sería levantado para que todo aquel, dice aquí el verso 15, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de los seraf, es decir, de las serpientes ardientes, es la sanidad, la restauración, liberación. Ahora usted me puede decir, ¿cómo es posible que esto de los seraf, que la palabra hebrea realmente está hablando de serpientes ardientes, su propósito, su finalidad de los cielos era la sanidad, era la restauración, la liberación? ¿Y cómo es posible que fueron familias de serpiente hasta el tiempo de hoy que están peleando en contra del propósito de Dios? Pues sí, porque se rebelaron obviamente al entender unos propósitos que Dios tenía con los cuales no estuvieron de acuerdo. Nosotros hemos hablado de esta enseñanza que se llama la rebelión de la sabiduría, y ahí usted puede encontrar esta información si le interesa, pero su propósito inicial fue sanidad, restauración, liberación. Por eso eran levantadas en un lugar específico para ser vistas y poder ministrar lo que ellos ministran, que es esta bendición. Ahora, vamos a ver esta palabra seraf, que viene de la raíz saraf, que quiere decir ardiendo, pero se está refiriendo a una serpiente también, a una serpiente ardiente, de tal manera que le vuelvo a repetir, esos serafines que estaban ahí en la visión que tuvo el profeta Isaías, estaban con una finalidad, un propósito muy específico, que cuando todo aquel que se acerca al trono de Dios, por eso es que también de alguna manera recibe esa sanidad, esa administración, esa liberación, puesto que esos seres están cerca del trono para poder ministrar. Ahora, esa serpiente ardiente dice que estaban ahí, y hemos dado otras enseñanzas en nuestro canal refiriéndonos a estos seres serafín, para poder entender un poquito más también, por ejemplo, en esta otra enseñanza que pongo aquí la portada, que se llama el engaño de las familias reptilianas. ¿Por qué es que estos seres a través del tiempo han sido unos de los que más han hecho guerra en contra de Dios? Porque eran los que más cerca estaban de Dios, pero que al ver lo que Dios estaba haciendo con el hombre, pues no estuvieron de acuerdo. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, una de las cosas que vemos en ellos es que daban voces el uno al otro, había una unidad, aparte de que cubrían sus rostros y sus pies para no ser reconocidos, para no recibir un tipo de honra o de gloria, sino dársela toda al Señor. Dice que había una unidad en ellos, daban voces. Por eso, cuando vemos lo que ellos hacían en los cielos, vemos por qué es que es todo lo contrario esas serpientes caídas. Dice, el uno al otro daban voces. Y esa palabra que hablaban decía santo, santo, santo. Es decir, había una unidad, había una proclamación, daban voces y diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y esto de santo, santo, santo lleva a decir Kadosh, 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 lleva al Kodesh, que es una elevación mucho más grande, proclamando que Él está sobre todas las cosas y Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Ahora, dice que el uno al otro daban voces. ¿Qué tipo de voces dan hoy las serpientes?
¿Qué tipo de proclamación dan hoy? ¿Qué tipo de cosas producen? Porque dice aquí, toda la tierra está llena de su gloria. Pero vemos todo lo contrario el día de hoy. Hoy producen división, no dicen el uno al otro, no, ahora es división. Dice, daban voces diciendo santo, es decir, proclamando la gloria del Señor. Pero hoy en día la serpiente que quiere producir cosas negativas en las personas. Y dice, toda la tierra está llena de la gloria, lo cual ellos no desean en el tiempo de hoy, que la tierra está llena de la gloria de Dios, sino de cosas negativas también. Ahora vemos todo lo contrario que se encuentra en este tiempo. Ahora, otra de las características dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, es decir, hay un sacerdocio tomado del altar con unas tenazas. Saben cómo manejar el sacerdocio, los diferentes instrumentos que se requieren. Por eso es que cuando vienen estas serpientes pero ya caídas, pues ¿qué es lo que quieren hacer? Estorbar la edificación del altar, estorbar los utensilios del altar, estorbar el sacerdocio que Dios quiere. No que haya un carbón encendido, sino que haya algo seco, algo o de un fuego extraño que no es de Dios. Dice, y tocando con él sobre mi boca, es decir, mire qué era lo que estaban haciendo. Había una ministración a la boca de Isaías, porque Isaías dijo, mis labios son inmundos, y dijo, me voy a morir. Y este ángel dijo, no te preocupes, yo por eso estoy aquí. Voló hacia él, tomó en su mano, es decir, empezó a funcionar el sacerdocio, y sabemos que el sacerdocio, porque dice tomado del altar, el sacerdocio, ¿para qué es? Para esto mismo, para interceder por aquellos que se acercan a Dios, para interceder y poder ministrar a aquellos que están sucios. Recuérdese que cuando aquel sumo sacerdote Josué dice que estaba delante del trono, también hubo quienes le quitaran sus ropas sucias y le pusieran ropas limpias, vestiduras limpias. Entonces este ser serafín, que era una serpiente ardiente, dice que toma este carbón encendido del altar, lo pone sobre la boca, porque la preocupación era, porque mire, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Qué ministraba? Quitando la culpa, dice, y limpio tu pecado, quitando el pecado. Oiga, qué tremenda la ministración de estos seres en los cielos, donde proclaman la gloria del Señor, donde se cubren para no recibir reconocimiento, y la serpiente de la tierra, es decir, la caída, ¿qué es lo que hace? Es lo que quiere, recibir reconocimiento, proclama cosas negativas, estorba lo que es el altar, estorba lo que son los utensilios, no quiere que la boca de la persona sea limpia, sino inmunda, no quiere quitar culpa, sino añadir culpa, no quiere que las personas estén limpias de pecado, sino más bien sucias, cargadas de pecado. Por eso es que la serpiente oficia todo eso en la tierra, porque en los cielos era todo lo contrario, es decir, se rebela en contra de Dios, y todo lo que hoy produce es en contra de lo que del propósito por el cual fue hecha. Y así es el ser humano también. Cuando el ser humano está alejado de Dios y no busca realmente el propósito por el cual fue llamado, empezamos a hacer todo lo contrario por lo cual fuimos creados. Todo lo contrario, y todos los seres que se han rebelado y han caído empiezan a hacer todo lo contrario por lo cual fueron llamados y escogidos con un propósito específico. Y es hermoso estudiar esto de los serafines, viendo ellos como todo lo que desarrollaban en los cielos, sus propósitos en Dios, y cómo estaban muy cerca del trono de Dios, no buscando ellos su reconocimiento. Recuérdese, cubrían sus rostros y sus pies, su caminar, su trayectoria. No les interesaba a ellos el reconocimiento, sino proclamar la grandeza de nuestro Dios poderoso. Ahora, por eso es importante, y es al tema que yo quiero llegar. ¿Cuál es ese propósito en la serpiente? Incluso el consejo
que a nosotros se nos da tomando de alguna manera una característica de estos seres. Vemos de esta manera cómo funcionaban los serafines en los cielos, es decir, su propósito, su desarrollo, que estaban en un sacerdocio, que no buscaban reconocimiento, que incluso a pesar de tener esa hermosura y esa sabiduría, no buscaban el ser reconocidos. Porque de hecho estas familias eran unas familias muy importantes en los cielos que Dios usó para poder hacer mucha de la creación. Nosotros podemos leer acerca de esto en Proverbios capítulo 8 y vemos a uno de estos seres hablando, y es interesante encontrar cómo sabemos que eran de las familias serafines los que fueron ahí usados. Y vemos un ser llamado inteligencia, conocimiento y sabiduría usados, y uno de estos en el capítulo 8 de Proverbios, usted lo puede revisar, empieza a hablar como desde el versículo 30, si no mal me recuerdo, y empieza a decir: yo estaba con él ordenándolo todo, es decir, que su propósito era ordenar, era trazar, era ver las características de medidas y ese tipo de cosas, y encontramos que era de las familias serafines, porque la palabra usada ahí cuando dice yo estaba ordenándolo todo, en el hebreo no dice exactamente de esa manera, sino que dice yo era el arquitecto, y la palabra usada ahí es amán en hebreo, que se refiere a astucia. Es la misma palabra que se refiere cuando Jesucristo dice sed astutos como la serpiente, cunning en inglés. Es la misma palabra en hebreo, amán, y por eso sabemos que es una característica de los serafín. Ahora, mire qué interesante, porque ellos de hecho conocen una sabiduría muy tremenda. Por eso, ¿por qué cree que la serpiente fue lo que vino a decirle a Eva? Tuvo la estrategia, la sabiduría, si así lo podemos llamar, caída, para decirle a Eva, no recuerda que le dijo, es que es para alcanzar sabiduría, agradable, codiciable, para alcanzar sabiduría. La convenció con esa astucia que tuvo la serpiente, pero esa palabra astucia está conectada con una persona que tiene una sabiduría como para edificar, pero a la misma vez pues destruye si se usa de la manera incorrecta. Por eso también vemos que en esa cita donde vemos las serpientes ardientes, no nada más dice serpientes, si revisamos dice Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, no era una serpiente natural, sino era seres como serafín, y dice que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, aclaro, estos seres de los que está hablando no eran seres que estaban levantados, sino seres caídos que se arrastran. Así como esa serpiente que dice que cuando dio esa palabra a Dios, le dijo te vas a arrastrar. Porque para ellos era algo terrible eso, el arrastrarse, puesto que siempre estaban en un área donde podían ser vistos. No estaban caminando sobre la tierra, pero estaban volando. Y obviamente los del cielo no buscaban reconocimiento, pero la serpiente caída buscó ese reconocimiento, buscó robar esa gloria. Y nosotros vemos que el propósito en el cielo era sanidad, pero después de haber caído, el propósito que es matar, hacer que el pueblo muera. La serpiente vemos nosotros que tiene veneno, pero en los cielos no es así, era una sabiduría tremenda la que tenía las serpientes del cielo. Entonces vemos nosotros Números 21:8 donde dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y aquí al lado puse una imagen de un llamado dios Quetzalcóatl, aquí en México, que es una serpiente emplumada o serpiente con alas. Vemos que en las diferentes civilizaciones antiguas
existía un dios como serpiente con alas. En Asia también vemos diferentes dragones, vemos serpientes con alas. ¿Por qué? Porque son seres caídos, serafín, que fueron destituidos, y entonces nosotros vemos que empezaron a traer esa sabiduría a la tierra, a las civilizaciones, y empezaron a levantar sus altares. Por eso es que todo eso lo levantaron, tanto sabiduría como altares, como formas de sacrificios, como forma de edificaciones y todo eso. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían exactamente en los cielos, y estuvieron involucrados dentro de la creación como arquitectos con esa gran sabiduría. Pero vemos que muchos de esos seres cayeron, de los que estaban cerca, más cerca de Dios, y empezaron a hacer todo lo contrario de lo que este estaban haciendo en los cielos. Y por eso es que siempre, a veces, la gente que está más cerca de uno es la que a veces más duro puede venir en contra de uno, así como Judas, que estaba cerca del Señor y fue el que lo traicionó. Ya estaba escrito proféticamente. David, inspirado por el Espíritu Santo, habló en un salmo y dijo: el con el que jugaba, con el que me deleitaba. Y de hecho también habla de eso ahí en Proverbios, cuando la sabiduría está hablando, dices que nos deleitábamos juntos, y está hablando de una intimidad muy muy fuerte que había entre Dios y estos seres. Y también Judas, cómo se comportó igual, de la misma manera, entró esa serpiente en él, y él era el que estaba más cerca, y decía el salmo: íntimo mío, el que levantó contra mí su calcañar. Y vemos nosotros que hubo esa rebelión, esa esa traición. Y de hecho lo que hizo Judas pues era la representación de algo que ya había pasado en los cielos. Entonces nosotros, a lo que quiero llegar es a esto en la enseñanza. Este es el punto. Ya después de decirle toda esta información, yo quisiera ver la palabra Saraf y la palabra Rafa en el hebreo, que cuando nosotros agarramos las letras de Saraf en el hebreo y permutamos las letras, vemos que igual de Saraf sale la palabra Rafa, que es curar. Y es que era eso lo que hacían. Recuérdese que el serafín que voló hacia Isaías y le puso ese carbón encendido fue un sacerdocio, y no es que era un carbón, sino que en la Biblia sí lo traduce, pero era una piedra de fuego. Dice en la versión original, o en el hebreo, está hablando de una piedra encendida, de una piedra de fuego que pasó por los labios, un sacerdocio, y limpió, curó lo que él tenía, lo que Isaías estaba portando en sus labios, de tal manera que eso es lo que nos enseña esta palabra Saraf o Seraf, que está hablando de algo que está ardiendo, pero el propósito es traer sanidad, liberación, restauración, curación a la gente que busca de Dios. Ahora, dice la escritura, bueno, le pongo aquí Seraf y Rafa, y después pongo la Shin porque falta una letra. Si permuto las letras de Seraf a Rafa, me falta la S y la pongo al final. ¿Por qué? Porque Rafa quiere decir sanar, y la Shin en la pictografía eran unos dientes, es decir, significaba de alguna manera destrucción. Y lo que me implica esta palabra Rafa y luego la Shin es que trae sanidad a la destrucción, trae liberación donde hay opresión, trae sanidad a donde hay enfermedad, trae tantas cosas hermosas a donde hay cosas negativas. Y esa era la función de los seraf, es decir, que para poder entender realmente su función y propósito en los cielos, se necesitaba permutar esa palabra para entenderlo, y de hecho lo vemos en las características que ellos desarrollaban, como ya lo vimos al principio. Pero algo muy interesante, y con esto quiero terminar, en Mateo capítulo 10 verso 16 dice: He aquí yo os envío como abejas en medio de lobos, sed
pues astutos, y usa la palabra amán, que le digo que es la misma que usa en Proverbios capítulo 8, cuando está hablando de ese arquitecto que era la sabiduría y que obviamente era de la familia de Seraf. Dice que nosotros seamos así, que tengamos esa astucia, ese poder ¿cómo se dice?, de edificar. Y dice como serpientes, es decir, astutos como los seraf, inocentes. ¿Qué fue lo que produjo ese seraf cuando voló y le tocó los labios a este Isaías? Esa inocencia. Y de hecho esa palabra cuando dice ahí que le dijo limpio eres de tu pecado, es esta palabra exactamente. Y le dice tienes que ser inocente como paloma. Y entonces nosotros vemos algo muy interesante en esto, de que Dios a nosotros nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros que Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, pero que tenemos esa astucia, tenemos que ser ese Amán, como un arquitecto, como alguien que edifica, como alguien que tiene el fuego de parte de Dios, de eso, pero ser como Seraf. Y como la gente no entiende en ocasiones cómo eran las serpientes del cielo, pues, ay, no, ¿cómo voy a ser yo venenoso? ¿Cómo voy a ser yo alguien que hiere? No, no está hablando de eso. Está hablando de las serpientes del cielo que ya vimos ahí en Isaías capítulo 6. Está hablando de aquellos que van, que producen una limpieza en otras personas, que producen un arrepentimiento en otros, obviamente guiados por el Espíritu Santo, no es por nuestra competencia. Por eso dice, sean como los seraf. ¿Cómo eran ellos? Cubrían sus rostros, cubrían sus pies, no querían reconocimiento porque entendían que realmente el que hace todo en nosotros es Dios. Y siendo inocentes, es decir, teniendo esa sabiduría y teniendo esa inocencia, no teniendo malicia, no queriendo ser uno visto, no querer ser uno reconocido, sino entregarle toda la gloria y la honra al Señor. Y mire qué tremendo que nos dice a nosotros esta característica toma de las serpientes. Sed pues astutos como la serpiente, es decir, como serpientes, tomando esas características que vemos de las serpientes que ya vimos al inicio, es decir, cubrir nuestro rostro, cubrir nuestros pies, darle la honra y la gloria a Dios, reconocer su señorío, producir un sacerdocio, producir una utilización de los utensilios del sacerdocio, producir en la gente que su manera de hablar cambie, que su manera en su corazón cambie. ¿Por qué? Porque estamos trayendo esta ministración como piedras de fuego. Este ser voló y trajo, no fue a condenarlo, no agarró la piedra de fuego y se la aventó diciéndole, quítate de aquí, inmundo. No, fue y se preocupó porque este hombre fuera limpio de su pecado y fuera limpio de su culpa. Qué tremendo nosotros cómo nos comportamos hoy. ¿Tendremos esa astucia? ¿Tendremos esa manera de ser para poder producir esto en las personas? ¿O somos como serpientes que envenenan, como serpientes que muerden? Mire qué terrible. Y dice inocentes, que seamos no culpables, porque si vamos y envenenamos, si vamos y mordemos, si vamos y hacemos una y otra cosa negativa, no seremos inocentes, seremos culpables. Pero Dios desea esto de nosotros. Ese era un poder tremendo que tenían estas serpientes de los cielos y estaban cerca de Dios. Recuerdes, eso es algo tan interesante. No estaban lejos, estaban ahí cerca de Dios. Porque Dios es una de las cosas que más desea nosotros, que podamos estar lo más cerca que podamos de Dios. Y no estamos pisando ese lugar porque es un lugar que le pertenece a Dios, pero ahí estamos dispuestos para decirle, úsame como tú quieras, Señor. ¿Qué era lo que producía? ¿Qué fue lo que vio Isaías? Dijo, veo la gloria, que el templo está lleno, que la tierra, ellos decían los serafines, la tierra está llena de su gloria.
¿Qué es lo que proclamamos nosotros? ¿Qué es lo que producimos nosotros? ¿Que descienda la gloria o producimos que se vaya? Yo espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para ti, que tengas bendición en toda área de tu vida junto con los tuyos y que Dios te bendiga. Shalom y hasta la próxima.